Buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este jueves 12 de agosto de 2010. Bienvenidos a la entrevista. Les reitero y les recuerdo que pueden participar a través del chat que aparece a un lado de su pantalla, su computador, o también pueden seguirnos a través del facebook.com o el correo electrónico que estará apareciendo habitualmente en su pantalla. Este día queremos hacer una reflexión sobre varios temas, por ejemplo, hablar un poco sobre el tema de la seguridad alimentaria interna, el impacto de los fenómenos naturales en la producción agrícola y la posibilidad de desarrollo de una política de Estado en materia agrícola y agroindustrial, entre otros temas, pues si el tiempo nos alcanza. Nos acompaña esta mañana para conversar sobre estos y otros temas el doctor René Rivera. Él es el director del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA. Doctor Rivera, es un gusto, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación y a la orden para poder compartir con la audiencia de la prensa gráfica cualquier inquietud y poder comunicar también, ¿no?, lo que estamos haciendo como funcionarios públicos. Perfecto. Para comenzar, doctor, el país ha enfrentado el impacto de varios fenómenos naturales en los últimos meses, por no decirlo en el último año, el caso de Ágata y Aida, ahora el fenómeno de la Niña que se ha confirmado porque nos está impactando. Quisiera saber desde el CENTA, ¿cómo se está preparando el país para evitar una posible situación de escasez o del impacto que esto pueda tener en el desarrollo agrícola del país? Mira, primero veamos dos escenarios, ¿no? Lo que ha pasado, digamos, hay ya un impacto desde a finales del año pasado, y lo que es este año hemos tenido impacto tanto en frijol, en la cosecha del año pasado, que la siembra específica que se realizó en agosto, septiembre, fue impactada, ¿no? Sí. Cuando casi ya estaba por cosecharse, octubre, noviembre, ahí hay una pérdida pues significativa de 30% aproximadamente de esa cosecha, que es que cubre casi el 86% de la producción nacional de frijol, ¿verdad? De los 3 ciclos que hay de siembra. Sí. Posteriormente tenemos el impacto de este año a maíz, ¿no? Que en mayo se siembra la mayor parte de maíz, y también se ha visto golpeado, pero en menor medida, digamos, de lo que fue el impacto a frijol. Luego, por otro lado, las tormentas han afectado frutales, ¿no?, principalmente plátano. Ganadería ha sido fuertemente impactada en el oriente del país, donde tenemos el 40% de las cabezas de ganado. La Unión en estos momentos precisos tiene problemas de inundación, ¿no? Es decir, el ganado está sufriendo las consecuencias, eso está Sí, afectando la porque producción arruina lechera. el pasto, digamos, se ha deteriorado el pasto con esta lluvia, ¿no? Esta situación, si la visualizamos en caso de hortalizas, no ha sido tan fuerte, ¿no? Es menos. Las zonas donde ha impactado no hay tanta hortaliza. El impacto de aquí para atrás, digamos, te diría que ha sido en frijol y ha sido en maíz, ¿no?, en menor medida, y en ganadería, ¿no?, en el pasto. Digamos que tendría dificultad para el forraje del ganado bovino. Sí. Luego, ¿qué viene? Que es lo que nos preocupa aún más todavía, porque hasta ahora el impacto se ha ido solventando paulatinamente, han habido problemas, pero hemos hecho resiembra, se ha hecho refinanciamientos, han habido ciertas acciones, por ejemplo, debido al impacto que sufrió frijol, el gobierno incrementó la entrega de paquetes agrícolas de maíz. Llegamos prácticamente a 420,000 paquetes, ¿verdad? Es un récord, digamos, de todas las entregas. En principio hablamos de 380,000, pero debido a lo que se dio posteriormente alguna ayuda a la gente que había sido impactada. La resiembra se pudo dar en cierto momento, pero bueno. En el caso de la resiembra, debo entender que anduvo por el 15% en el caso del maíz, ¿no? O en términos generales. No, digamos, el impacto, como te digo, menos 10%, pero no se le pudo dar a todo para resiembra por varias razones. Una, porque no en todas partes era propicio, hay lugares que quedaron anegados, ¿verdad? Y era difícil. O lugares donde había un exceso de humedad en el suelo no se podía dar resiembra. Lo otro, que cuando se cubrió algunas partes por la cuestión del ciclo agrícola, ya no se podía dar por los tiempos, ¿verdad? Ya estábamos desfasados. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos preocupa? Mira, según el SNET, y esto lo tuvimos el informe prácticamente una semana antes de vacaciones, o sea, la última semana del mes de julio, se nos informa los escenarios, ¿verdad? Y se nos dice que va a haber un exceso de lluvia en el mes de octubre y noviembre, y en algunos casos llega hasta 167% arriba de lo normal.
Claro. Eso nos preocupa grandemente porque precisamente si la gente siembra el 15 de agosto su frijol, está cosechando por esos meses y el frijol está en la vaina, en ese momento en la planta de la vaina, y al caer un exceso de humedad, el frijol, que es lo que sucedió el año pasado, ¿Sí? empieza a crecer en la vaina, entonces se pudre. Claro. Por una parte se llena de hongos, ¿verdad? El exceso de humedad lleva a la presencia de hongos y esto deteriora. Bueno, allá todavía peor cuando se inunda, pues, porque ahí prácticamente el exceso hídrico deteriora las raíces y acaba con la planta, ¿no? Entonces esa situación nos alarma en primer lugar y nos hace repensar, ¿eh? Y la primera medida que tomamos es que... Perfecto, lo interrumpo para que dejemos entonces dale. en el próximo segmento sobre el tema este ya de las medidas. Vamos a la pausa, volvemos. Sí. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de sus seguros. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Seguimos esta mañana conversando con el doctor René Rivera, director del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA. Doctor, nos decía en el segmento anterior entonces, hay una situación de alarma, decía usted. En octubre, noviembre, no tanto en el mes de septiembre va a ser normal, y el mes de agosto se pronostica un poco de exceso de lluvia, pero digamos un poco más, no una cantidad elevada. Ahora bien, esto no se da en todo el país. Hay un mapa, ¿verdad?, que ha presentado el SNET, donde nos señala que las zonas donde más va a haber lluvia en esos meses de octubre y noviembre va a ser en la parte norte de Chalatenango, Cabañas, Morazán y San Miguel, prácticamente casi todo, y un 75% del departamento de La Unión. Luego la parte costera de Aguachapán y Sonsonate, ahí suele inundarse y va a haber exceso de lluvia. Ahora bien, la parte extra que no contempla esa franja norte y esta sur que he mencionado, la lluvia va a ser normal. Y curiosamente, ahí es donde hay más potencial para la producción de frijoles. Estoy hablando de Santa Ana, de la parte norte de Aguachapán, del departamento, ¿no?, de Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, y va buscando uno San Vicente. Digamos, ahí está la franja donde hay mayor capacidad productiva de frijol. Entonces, esto nos lleva a una situación. Frente a este panorama, tenemos que tomar medidas como ministerio. En el caso del frijol específicamente, ¿no? En el caso del frijol, lo que hay que hacer, que es un producto fundamental en la dieta de los salvadoreños y salvadoreñas, es, primero, concentrar los esfuerzos de los programas de entrega de semilla mejorada y fertilizante en aquellos municipios que tienen potencial y que no van a sufrir lluvias fuera de lo normal. O sea que va a estar en lo normal, según el SNET. Entonces, esto nos toma una franja donde estamos concentrando prácticamente todo. Ahora, sin embargo, el resto de departamentos no es que no se pueda sembrar. O sea, perfecto, doctor. Hay laderas. Las laderas hay que optar, pero las cantidades que ahí vamos a entregar en estos departamentos donde va a haber exceso de lluvia va a ser menor que el potencial que tienen. Ahora explíquenos, ¿cuáles eran las perspectivas que tienen ustedes de producción agrícola en el caso del frijol para el año y cuánto entonces se espera que se reduzca esto a consecuencia de las lluvias? Es decir, ¿hay ya una perspectiva de cuál es el déficit que se puede tener? Mira, el frijol se siembra y cosecha, digamos, en 3 momentos, ¿no? O sea, tenemos la siembra 1 de mayo, es la primera, ¿no?
Luego tenemos la siembra que suele darse entre agosto o septiembre, ¿verdad? Y que se cosecha ya en noviembre. Y luego tenemos la última, que es en noviembre y diciembre. Ahora, la mayor parte de la siembra, el 86%, varía, ¿no?, los porcentajes de año con año, pero anda por ahí de un 86% se da en esta segunda, o sea, entre agosto y septiembre. Ahí es el momento en que habrá, es el momento en que va a haber impacto. ¿Por qué? Porque la cosecha sale precisamente en noviembre. Entonces, ahí está. Ahora, por suerte, Centroamérica no tiene lo mismo. Por ejemplo, Nicaragua es su mayor cosecha, casi el 48% a 50%, es la siembra que hace en noviembre y diciembre, ¿verdad? Quiere decir que eso nos ayuda un poquito a poder equilibrarnos en la región, el impacto. Ahora bien, pero volviendo al tema nuestro de frijol, nosotros teníamos el año pasado, digamos, una producción de 1.7 millones de quintales, 1.7 millones de quintales. En un principio se hizo un propósito, digamos, ¿verdad?, de lograr producir 2.8. Yo creo que era una meta bastante alegre, sin contemplar el impacto climático. En lo personal creo que se estaba haciendo una cantidad elevada. Ahora, el 1.7 que te hablo ya contempla el golpe que recibió el año pasado, sí. con la tormenta que se dio el año pasado, que nos impactó. Las perspectivas que se tenían eran mucho más altas, era 2.1 y apenas se alcanzó 1.7. Entonces, claro, de 2.1 que se tenía el año pasado y no se cumplió, hoy se esperaba 2.8. ¿Cómo lograr esto? Bueno, nosotros tenemos el programa entrega de paquetes, además tenemos un apoyo de FAO, que no solo es en El Salvador, sino que en la región, de 1.2 millones de dólares de asistencia técnica de FAO con CENTA, pero el recurso viene de la agencia española, de los españoles, para producción de semilla. Y entonces esto es bien importante porque cuando tú siembras semilla artesanal, puedes tener un rendimiento por manzana de aproximadamente 18 quintales, pero cuando tú siembras semilla mejorada, puedes llegar a tener 35 quintales por manzana, prácticamente duplicada. Entonces el programa de fomentar la producción nacional de semilla, que ya lo hemos venido impulsando, aparte de los fondos estos que estoy mencionando, como fondos públicos ya veníamos impulsando. Entonces, esta situación nos hacía ver este escenario bastante favorable. Y para nosotros es bien importante frijol, porque fíjate que el frijol, El Sabor, tiene capacidad para producir. Desgraciadamente dependemos siempre en un 22 a un 32% de lo que es el consumo nacional, viene siempre importado. Y la capacidad de exportación es mínima y casi nula cuando tenemos un nicho de mercado en Estados Unidos con el frijol bastante atractivo. Entonces, no lo aprovechamos, pero ha sido una falta de políticas y también pues de un clima adverso que se ha tenido. Ahora bien, esta situación nos lleva a que tenemos dos escenarios, ¿no? O sea, un escenario es que se repita una situación similar a la del año pasado y hemos hecho cálculos de una pérdida del 30% como un escenario más catastrófico. Pérdida del 30%. De 30%, sí, de la cantidad, te hago mención, de 2.8, ¿verdad? Ahora bien, pero hay otro escenario, tomando las medidas que he hecho mención. Debo hacer una pausa, doctor. Sí. Cuando regresemos, me explique ese escenario y quisiera saber también entonces cómo suplir esa pérdida del 30%. Entonces, hay que importar qué es lo que hay que hacer. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños.
Bueno, doctor Rivera, antes de pasar al tema el segundo escenario que usted me quiere plantear, estamos claros entonces. Bueno, se esperaba una producción de 2.8 millones de quintales de frijol para esta cosecha. Sin embargo, usted me decía en el corte comercial que es probable que haya un déficit de 800.000 quintales, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta, antes de pasar al otro escenario, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Va a haber que importar indudablemente. ¿Cuáles son las medidas ante este caso puntual? Mira, en primer lugar, nosotros, para evitar este golpe tan grave, las medidas que estamos tomando son las siguientes. Uno, desfasar el ciclo de siembra, ¿verdad? Comúnmente se comienza a sembrar el 15 de agosto y se termina por ahí por el 15 de septiembre. Y curiosamente casi se comienza la siembra desde la zona occidental hasta llegar a la zona oriental ya a mediados de septiembre. Esa es la costumbre por cuestión climática, ¿no? Sí. Ahora bien, nosotros estamos al menos recomendando y a la vez haciendo acciones de retrasar en la entrega de paquetes de semilla mejorada de frijol para que la siembra comience en la primera quincena de septiembre, de manera que se pueda sembrar durante el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque así evitaríamos el exceso de lluvia, digamos, que caería en el mes de octubre, no dañaría la vaina, tendríamos menores posibilidades de daño, ¿no? Esa es una primera, desfasar el ciclo, porque con el tema del cambio climático hay que estar atentos que los ciclos agrícolas se nos van a mover y hay que estar atentos para poder también mover las prácticas agrícolas. El segundo es que estamos pidiendo un refuerzo presupuestario que con alta posibilidad se consigue para poder acompañar esto con fungicidas. ¿Fungicidas para qué? Para combatir la presencia de hongos, que es uno de los problemas que suele darse por la humedad, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros cada paquete lo acompañemos, digamos, podemos entregar primero el paquete de frijol fórmula de fertilizante y posteriormente el fungicida, con eso estaríamos garantizando, por lo menos, de que la gente al utilizar esto va a evitar la presencia de hongos. Lo otro es no sembrar en zonas de alto riesgo, que ya se han señalado y nosotros las vamos a indicar, sino más que todo irse a laderas, ¿verdad?, donde, digamos, hay menos posibilidades de escorrentía violenta por la presencia de vegetación y zonas, curiosamente, donde se da más frijol, no es donde marca que va a haber mayor impacto, pero como acá, cuando tú entregas paquetes con esta naturaleza, mira, a nosotros nos sorprende porque las estadísticas te dan determinado número de productor, pero cuando se abre la puerta, la demanda, te aparece todo el mundo. Entonces, hasta suelos no aptos, hasta gente casi al nivel del mar quiere sembrar frijol, aparentemente. Puede ser que recibe el paquete y después, como se ha señalado, haga negocio. Ahora, evitar eso nos va a ayudar a focalizar en zonas con menor riesgo. Con fungicida, entonces podríamos aminorar el impacto. En todo caso, nosotros vamos a hacer esfuerzo. Lo otro es acompañar técnicamente. Los extensionistas van a estar atentos a poder asesorar, vamos a dar indicaciones, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, puede ser, como te dije, 800.000 o puede ser menos el impacto. ¿Qué vamos a hacer ante ese déficit? Que ya de por sí tenemos déficit, pero con este otro déficit, ¿cómo nos vamos a manejar? Bueno, hay que establecer, y eso es lo que estamos terminando de diseñar, mecanismos financieros, mecanismos de reducción de aranceles y facilitación de importación de frijol. Digo aranceles porque no solo de Centroamérica. Centroamérica va a sufrir este impacto. Eso sería eliminación de aranceles. Sí, pero fuera de la región centroamericana. Por ejemplo, para poder traer de otro país. Hay a veces diferencias. Hemos identificado frijol parecido al nuestro en sabor en Colombia, ¿verdad? Ya se ha traído alguna experiencia. ¿Se puede traer de Colombia entonces? Se puede traer de Colombia. En México, en la parte sur de México, hay otro frijol con características similares. Hay que estar atento a esto, hay que preparar los incentivos para que el sector privado, en primer lugar, pueda ser el que participe de esto, facilitar bodegas para poder mover esto. Te quiero decir de que el gobierno no está queriendo tomar la batuta como ir a interrumpir el mercado. Quisiéramos generar los incentivos para que sea el sector privado, porque él tiene los mecanismos para poder traer el producto y llevarlo al mercado. Sin embargo, también estamos preparados económicamente para poder suplir en un momento una necesidad de esta, dependiendo de cómo se vaya comportando, porque esto hay que darle un monitoreo, ¿verdad? Bueno, voy a una pausa en este momento. Cuando regresemos en el otro segmento, doctor, explícanos si esto puede impactar el precio de estos productos, por ejemplo, el caso del maíz, el frijol, el sorgo, ¿qué puede pasar? Vamos a la pausa, regresamos.
Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, tengo la pregunta puntual sobre el tema de los precios, pero quiero leerle también porque Daniel Osvaldo Cifuentes nos pregunta. Dice, me gustaría saber si han contemplado la idea de una institución como lo fue el IRA para ayudar a la comercialización, almacenamiento y regulación de precios, al mismo tiempo ayudar a los pequeños agricultores a comercializar y almacenar sus cosechas. Sí, precisamente en el plan quinquenal está contemplado y ya dentro de los proyectos pequeños, digamos, de cooperación con Brasil que se han firmado, digo pequeños porque son más como de asistencia técnica. Brasil va a proporcionar asistencia técnica junto con técnicos salvadoreños para poder diseñar una propuesta a partir de la experiencia que se tiene en Brasil de la compañía de abastos. No es para repetir la historia del IRA, pero sí crear a nivel territorial compañías de abastos con participación de los productores, ¿verdad? En la gestión y administración, con apoyo por supuesto técnico externo y alguna participación del Estado, pero no hegemonía del Estado, para que en el territorio puedan haber centros de acopio y de comercialización. Y ¿Cuánto tiempo puede llevar esto? Mira, estamos esperando que por lo menos en los próximos 6 meses contemos ya con un documento, ¿verdad? No es una medida, te digo, fácil de implementar porque si bien el IRA dejó buenas experiencias, pero también tenía algunos señalamientos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacer algo, ya se ha dicho, se tiene, hay que buscar los recursos. Tú sabes que uno de los problemas más críticos que tiene esta administración es el tema de los recursos financieros. Tenemos un déficit muy fuerte, un fuerte endeudamiento, por lo tanto tenemos que buscar dentro de los recursos que ya disponemos cómo reorientamos, porque sí se ha dispuesto de recursos que se están desperdiciando. No quiero hacer mención, pero hay cosas que ya las estamos queriendo modificar y ahí pueden haber recursos para iniciar este tipo de proyectos. Perfecto, entonces con el tema de los precios, ¿es probable que incremente el precio del maíz? Porque debo entender que en plaza en este momento, me decía el presidente Camaro hace un poco más de 2 semanas que el precio se está moviendo entre los 13 y los $14 en algunas plazas en el mercado, el quintal de maíz. A ese nivel está, digamos. Se mantiene ese promedio. Sí, pero ahora es por sí, mira, que hay un problema histórico, ¿no? Hay una contradicción entre el productor y el consumidor. Al consumidor le alegra cuando el precio baja, pero al productor le afecta los descensos, ¿verdad? Igual, un aumento de precio le puede beneficiar al productor si le llega a él ese incremento. Entonces, en este caso, digamos, yo te quiero decir de que los precios del maíz están bastante bajos y afectan, por supuesto, al productor. El problema que tenemos unos niveles de ingresos bajísimos en la sociedad salvadoreña. Pues tú sabes que el salario mínimo en la parte urbana, los promedios de ingresos de la gente son bajos. Eso hace de que tenemos que estar llevando producto barato a la gente. Sin embargo, por ahora, en estos momentos, los incrementos no son sustanciales, digamos. ¿Y no se espera que sean muy impactados por esta situación climática? Sí podrían ser impactados, digamos, en la medida que la cosecha esta... Mira, nosotros estamos esperando, ahorita no me puedo adelantar porque este mes hay una encuesta que realiza la Dirección General de Economía Agropecuaria, donde nos va a reportar datos de cómo están las perspectivas de la cosecha de maíz. Eso nos va a poder dar una visión más exacta sobre la disponibilidad de maíz en relación a lo que consumimos. Ahora, de hecho, así como está el panorama, por supuesto que al haber menos
oferta nacional y si no hay capacidad, pero si la hay, por supuesto, de poder importar, si hay capacidad de poder importar, el precio se va a incrementar levemente en el caso del maíz. En el caso del frijol sí se puede dar un mayor incremento. ¿Por qué? Porque en el caso del frijol ya dependemos fuertemente y si hay un descenso va a haber mucha más dependencia, por lo tanto vamos a estar a merced de los precios externos. Ahora ahí, dependiendo de cómo compremos, pero dependiendo de cómo compremos afuera y en qué parte participe el Estado para poder importar un precio más accesible, podríamos estar interfiriendo para mantener los precios de que no se eleven demasiado. O sea, de eso ya hay experiencia en el país en otros años. Lo que estaríamos evitando que se den movimientos erráticos demasiado altos, pero tampoco queremos deprimir el precio, digamos, armar un escándalo de que aquí va a haber caos y inundemos el mercado de producto importado y esto haga descender, y ahí sí sería un problema serio para el agricultor. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Óscar Albanés, presidente de la Cámara de Comercio, nos ha dicho que en el país, bueno, no se ha tenido una política de Estado de desarrollo agropecuario y agroindustrial, y él ha recomendado, por ejemplo, algunas alternativas como eliminar el IVA a los insumos para incentivar la producción. El impacto, dice él, que tendría esto sería entre el 3 y el 18% menos en el precio de los insumos. Vamos a la pausa, hablamos de este tema. Ya volvemos. Sí. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, doctor, le hacía el planteamiento sobre lo que decía Óscar Albanés acá en este mismo espacio que estuvo con nosotros el presidente de la Cámara Agropecuaria, Camagro. Pero antes de eso, tengo una inquietud, doctor. El presidente Fures, debo entender que ya tiene programado y va a viajar en los próximos días posiblemente a Cuba. Quisiera saber si con Cuba es posible alcanzar algunos convenios directamente entre Agricultura y el Ministerio de allá de Cuba sobre que tengan que ver con incentivo a la producción agrícola y ese tipo de cosas. O, por ejemplo, en el caso de la ganadería. Sí. En esto último puede haber, digamos, Cuba ha avanzado mucho en agricultura orgánica, ha avanzado mucho en agricultura periurbana y urbana, y también debido a la crisis que ha tenido y ha tenido que hacer una reconversión de su tecnología en el tema de sorgo. Entonces yo creo que ahí hay innovaciones que están utilizando que, digamos, pueden ser útiles para nosotros en la medida que dependeríamos menos de insumos importados, químicos o forrajes importados. Habrá que identificar estas tecnologías que pueden ser transferidas. Ya nosotros hemos estado trabajando con Cuba, con una universidad, y le hemos transferido conocimientos en sorgo. Ellos les ha servido algunas investigaciones que en CENTA se han hecho con sorgo para producir harina, para poder hacer pan. Entonces, en esas pláticas también hemos sabido los avances en agricultura orgánica, en el manejo integrado de plagas, en la producción de abonos, como con hongos entomopatógenos poder hacer un manejo integrado de plagas, ¿no? Estas cuestiones, digamos, van a ser aprovechadas en este intercambio. Sin embargo, todo tiene un límite, digamos. Cuba está pasando una situación también bastante dramática y es distinto porque ellos ofrecen el conocimiento igual que nosotros, pero el problema ya a la hora de poner los gastos de intercambio no es lo mismo cuando, por supuesto, viene la Unión Europea o viene Japón o viene Estados Unidos y nos colabora.
tienen recursos para hacerlo. Sin embargo, esta cooperación sur-sur hay que aprovecharla porque hay conocimiento en Cuba, hay que saberlo valorizar acá. Igual nosotros debemos... entonces algo de esta visita del presidente? En eso hemos identificado cosas y vamos a lograr. Ahora, en lo que dice Albanés, mira, él tiene razón, Albanés, porque del mes de mayo del año 2009 para atrás, comparto con él que no hubo política. Y producto de ello es la fuerte dependencia agroalimentaria que tenemos. Ahora bien, desde la administración del presidente Mauricio Funes las cosas han ido cambiando. Yo te quiero mencionar la primera acción fuerte que nosotros hicimos es asegurar la producción nacional de semilla de frijol. Nosotros estábamos dependiendo prácticamente de la importación de Nicaragua de semilla para frijol. Y nosotros hemos hecho un cambio ahí, estamos ya produciendo aproximadamente 20.000 quintales de semilla a nivel nacional, semilla de calidad, no nos apareció hongos, y una semilla de mucha calidad que nos va a permitir tener alta productividad. Esto lo han hecho pequeños y medianos productores nacionales y nosotros le hemos dado asistencia técnica, le hemos dado financiamiento a través del BFA y le hemos asegurado la compra a través del programa de semilla mejorada. O sea que ha sido un conjunto de acciones que ha llevado a que incentivar a este sector. Este año pensamos seguir avanzando y te aseguro que vamos a romper con la dependencia y la importación de semilla. No hablo de grano por ahora, sino de semilla. ¿Cuántos millones se invertían solo en semilla? En semilla, más o menos 2 millones, solamente el gobierno casi estaba importando de semilla, ¿no? En el caso del sector privado también importa, ¿no? Y no te tengo la cantidad exacta de dinero que invierten, pero sí hay una dependencia aproximadamente de unos 3.5 millones de importación de semilla. Esto lo logramos y tenemos capacidad y tenemos los recursos para hacerlo. Ahora, solo quiero cerrar entonces con el tema de la eliminación de IVA a insumos para incentivar la producción que hacía Albanés. Sí. Quiero cerrar con eso. ¿Es posible hacerlo? Mira, no considero que esto sea una medida, digamos... Hay otros problemas más graves, yo creo que no está por ahí todo. Mira, uno de los problemas que se señala a los agricultores es el oligopolio en la venta de los insumos. Cuando hablamos de productos químicos, nosotros como Senta la vivimos, sacamos una licitación y nos estaban ofreciendo el quintal de fórmula a $30. Cuando la declaramos desierta, porque demasiado caro, cuando en los agroservicios estaba vendiendo a 25, nos fuimos a la bolsa. Y logramos, a través de la competencia de Guatemala, Honduras, de otras empresas, comprar a 19, a 21 el quintal. Esto te demuestra... El presidente de Volproes en su momento y me explicaba que el Estado había tenido un ahorro muy importante en esto. Sí. Entonces, esa situación, fíjate, tendría un mayor impacto que estar moviendo el tema del IVA, porque... Tú le puedes bajar el IVA, pero si te siguen vendiendo a $26 debido a las prácticas oligopólicas que se dan en el país en el tema de fertilizantes o en el tema de semillas. Fíjate que el otro gran negocio que ha existido acá es en maíz. Maíz, el gobierno tiene programas de paquetes agrícolas. Viene y le compra a compañías que importan este maíz. Anteriormente esta empresa se llamaba Cristian y Burkhardt. Hoy es Monsanto. Yo aplaudo cuando el sector privado produce aquí. Ya puede ser pequeña, mediana o gran empresa. ¿Por qué aplaudo? Porque genera empleo y genera... Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado compra y se tiene que importar? Estamos perdiendo divisas y no estamos generando empleo. Entonces, ahí hay un problema más grave que el tema del IVA, te lo aseguro. El otro tema es lo que me señaló el amigo que llamó, que si íbamos a implementar algo como el IRA. Otro de los problemas es que cuando el agricultor sale con su cosecha y necesita el dinero urgentemente, vende al primero que le llega a comprar a la puerta. Entonces, no hay organizaciones que tengan centros de abasto y permitan acercar al productor, al consumidor, de manera que el margen de comercialización no se lo lleve el que se denomina coyote o mayorista, que suele controlar. Entonces ahí hay más pérdidas todavía. Entonces esa es una cuestión. Bueno. El otro tema es que hay que cambiar esta política. Mira, más que esto, ya el ministerio está avanzando y lo estamos haciendo, el tema de agricultura familiar. Parte de la apuesta para combatir la inseguridad alimentaria está el tema de la agricultura familiar. Nosotros como gobierno tenemos ya trabajo con PMA. PMA, te comento que no está trayendo toda la ayuda del exterior. Buena parte en lo que significa grano lo está comprando en el país. ¿A quiénes? A pequeños agricultores. Entonces ahí
no hay margen de comercialización, digamos, de intermediarios. Directamente PMA compra esto que da ayuda. Nosotros damos asistencia técnica y prestamos nuestros laboratorios para los estudios de suelo y hongos y todo esto. Y además está dando infraestructura para poder maquilar la semilla. Este programa es interesante. El otro, el del Ministerio de Educación, Escuela Saludable, estamos conectando ya el vaso de leche con producción de los ganaderos y así en granos, y vamos a pasar a frutas y hortalizas en este tema. Bueno, vamos a ver si programamos más adelante otra plática, doctor, porque el tema siempre da para mucho. Le agradecemos que haya compartido Bueno, con nosotros. muchas gracias, William. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.